Yo como siempre digo, a las personas que lleguen a escuchar esto, aprendí que la vida, si vos buscas el camino fácil, después se te pone difícil. Tuve la experiencia con LSD y ahí fue cuando que empecé como a ver cosas o a pensar cosas que no pensaba antes, y entonces me empezaba a hacer preguntas que no me hacía antes y empezaba a cuestionar a personas que vienen capaz muy dormidas. Te empiezan te empieza a despertar algo en la glándula pineal que hace que te empieces a hacer preguntas diferentes o a verlo desde otro enfoque mucho más elevado, y empezás a cuestionar y te empezás a dar cuenta de que no es todo tan así. Un señor me abrió los registros a mí y me dijo que mi espíritu provenía de Sirio B. Y a mí esa frase, de todo lo que me dijo, porque me dijo un montón de cosas, pero a mí me cayó eso y ¿cómo de Sirio? Bueno, bienvenidos Alex y Ro, es un gusto poder tenerlos acá en el podcast en una nueva sesión de Almas Despiertas, que para mí siempre es un espacio que me gusta invitar gente para poder contar como nuestro camino o nuestras experiencias acá en el mundo espiritual, que sé que siempre, o sea, no son siempre las mismas historias, pero siempre es como que hay un eje que a todos nos pasa un poco lo mismo, entonces siempre compartirnos me parece como una forma hermosa justamente de generar red, aunque sea de manera online. Así que nada, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por hacernos parte también de todo esto, y felicitaciones por ese puntapié inicial de armar el podcast. Es por acá, así que para nosotros es un placer enorme poder ser parte y poder también aportar nuestro granito de arena a tu proyecto. Genial, muchas gracias. Bueno, ¿les gustaría empezar contándole a la gente a qué se dedican hoy en día ustedes dos juntos? Genial. Bueno, nosotros actualmente nos dedicamos a todo lo que es comercialización de productos digitales. Nos especializamos y nos hicimos como expertos, por decir, en todo lo que es productos de todo tipo que se puede comercializar por internet. Esa es una de las cosas que nosotros transmitimos también en las redes sociales, que es mostrarles a las personas que hay una frase que siempre uso mucho en los videos, que es no salirse del juego, sino aprenderlo a jugar. Y de eso se trata justamente el hecho de poder que la persona pueda comprender de que hoy hay herramientas que, pese a quizás las situaciones del sistema y un montón de cosas que hablamos también en los videos sobre conspiraciones y todo el tema, es cómo utilizo el sistema a nuestro favor también, porque si nos ponemos del lado de, uy, todo es una mierda, o el sistema y la elite y que todo está mal y qué sé yo, también es una vibración baja. Entonces nosotros desde ese lado nos alejamos de esa parte vibracional con todos estos temas, y les mostramos una solución. O sea, les mostramos que tranquilamente se puede aprovechar hoy por hoy todas las herramientas que hay y cómo utilizarlas a tu favor para que, para lo que nos está pasando a nosotros. O sea, estamos logrando una vida que quizás la gran mayoría de las personas no viven de esa forma, y es por justamente eso, permiten no ver más allá y se quedan con lo que nos dijeron que era y se quedan ahí. Sí, tal cual. Hay una pregunta que a mí me gusta hacerle siempre a los invitados, más que nada la primera pregunta, pero acá como son dos quizás la respuesta sea un poquito más larga, que es ¿cómo fue su despertar espiritual? Es decir, por un lado, si quieren contar brevemente cada uno cómo es que llegaron a esta parte de lo espiritual, pero también como justamente como a salirse de, no sé, de esta carrera de la rata, decir como, bueno, che, hay algo acá que ya no me cierra o no me hace feliz. Y después si quieren contar brevemente cómo se conocieron, ¿no? Cómo llegaron justamente a armar este proyecto y hacer esto juntos. Bueno, por mi parte, no tuve un despertar así, un evento que haya sido uff, me pasó tal cosa y desperté. No, simplemente cuando era chica, de chica ya había ciertas cosas de la sociedad que no me cerraban, pero bueno, ciertamente no me cerraban, pero igual seguí, empecé a laburar desde muy chiquita, a los 16 años, y me fui metiendo en la sociedad de esa manera, que es la que nos enseñan. Pero sí siento que a los 21 más o menos empecé, todo lo que era alternativo me llamaba mucho la atención,
Y bueno, a los 21 fue cuando me abrí por primera vez los registros akáshicos, que me marcó un montón. Y después de esa apertura de registros, me pasaban 6 meses o 8 meses y me abría de vuelta. Entonces iba como viendo que había una información más allá de lo que nos contaba la sociedad en sí. Y con el correr de los años, cuando me fui a vivir sola, ahí sí sentí que volví más a mí, digamos, como que miré más hacia adentro y me empecé a auto observar muchísimo y ahí fui como absorbiendo cada vez más y más y más y es como que todo lo que, o sea, buscaba mucha información porque había muchas cosas que, por ejemplo, me había hecho una apertura de registros nuevamente, en realidad hice el curso para aperturar registros a otros y a mí misma y fue en ese taller que un señor me abrió los registros a mí y me dijo que mi espíritu provenía de Sirio B. Y a mí esa frase, de todo lo que me dijo, porque me dijo un montón de cosas, pero a mí me cayó eso y ¿cómo de Sirio? Entonces empecé a buscar información en Google y no encontraba nada, o sea, no había nada. Entonces empecé a indagar a través de Instagram y empecé a encontrar un montón de cuentas que hablaban sobre la ascensión planetaria. Entonces ahí empecé como a investigar, 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 investigar y fue hermoso porque descubrí un mundo nuevo que yo ya sabía que existía, pero que me faltaba esa información, ¿viste? Y bueno, ahí empecé a seguir estas cuentas y cada vez leía más, leía más, leía más. Era como muy, en esa etapa estaba de estar sola y de conectarme con esa información, que encima eso siempre me encantó. Y es como que ataba cabos, iba atando todo el tiempo, iba atando cabos. Le contaba a mi mamá, a mis amigas y no me entendían, pero bueno, la que más me sostuvo ahí fue mi vieja, que siempre estuvo ahí. No, me decía, no entiendo nada de lo que me decís, pero bueno, yo te escucho. Porque claro, era tanta la necesidad de contarlo y compartir toda esta información que no se ve habitualmente en el día a día. Eh, Así que nada, puedo decir que desperté realmente hace 4 o 5 años atrás, pero que lo hice con una profundidad muy hermosa. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, en mi caso fue también, creo que fueron como diferentes puntos que me fueron marcando, en los cuales me llevaron a conectar con distintas informaciones. Pero también me pasó que crecí muy moldeado, digamos. Yo soy de una ciudad que queda muy al sur de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, y hay, si bien en todos lados hay una programación colectiva, ahí también yo estaba como crecí muy normal, bien buscando ser empleado, laburar en una empresa prestigiosa en el rubro petrolero, porque toda mi familia había hecho lo mismo. Entonces como que seguía ese mismo patrón y yo de repente me encontré con que no era lo que me gustaba. Y en el medio tenía experiencias psicodélicas, se podría decir. Empecé con esto, siempre me gustó de experimentar y pasar por mi propia experiencia de todo tipo. Tuve la experiencia con LSD, que fue como mi primer con una sustancia quizás distinta a lo que es quizás otro tipo de cosas más comunes que se ve. Y ahí fue cuando que empecé como a ver cosas o a pensar cosas que no pensaba antes. Y entonces me empezaba a hacer preguntas que no me hacía antes y empezaba a cuestionar. Creo yo que justamente sustancias como el LSD o los hongos, la psilocibina y demás, a personas que vienen capaz muy dormidas, te empiezan te empieza a despertar algo en la glándula pineal que hace que te empieces a hacer preguntas diferentes o a verlo desde otro enfoque mucho más elevado y empezás a cuestionar y te empezás a dar cuenta de que no es todo tan así. Y bueno, ahí empezó mi búsqueda y bueno, en esa búsqueda fueron apareciendo respuestas a través de documentales. Yo en ese momento era muy mental, más también con esto que tendría 17 años más o menos, y lo tomaba todo por diversión, pero nos estábamos dando cuenta que con mi grupo de amigos empezábamos a percibir o a pensar de otra forma, pero bueno, también estaba pasando esto de que
que es lo que yo lo cuento un poco en mi libro que lancé de efecto sinapsis, donde hablo de esto de que la experiencia fue así, pero hoy en día después uno toma la decisión después qué camino recorrer. Personalmente nosotros en ese momento con 18, 19 años decíamos, esto no es para nosotros, el sistema no tiene que hacer así, tenemos que vivir de otra manera y prácticamente queríamos crear un sistema propio. Teníamos esa idea con mi grupo de amigos. Entonces todos entendíamos que habían otras, o sea, que no tenía que ser así. Obviamente que empezó la etapa de la frustración un poco porque vos te das cuenta de que no hay muchas salidas. Esto que le pasaba a Ro, a mí también, nosotros nos pasaba. Imagínate en una ciudad donde no hay mucha información, internet no se movía tanto. Y nos llegó un documental que me expandió mucho la conciencia, que se llama Proyecto Seiges, que básicamente te resumía todo. Te resumía cómo funciona el sistema bancario, toda la parte más sistemática y después a lo último te daba como una posible solución de vida, de energía libre y un montón de cosas. Ahí indagué un poco más en Nikola Tesla y eso. Pero al fin y al cabo después, nada, estaba siempre la constante, la colectiva que te limita y te lleva, no, vos conformate con esto. Entonces me encontré después, yo seguí profundizando y me encontré con otro documental que ya lo llevaba más por el lado, seguía como el lado más conspiranoico, medio así, medio oscurito también, pero también me quedé con algo que aprendí apenas lo empecé a ver, que hablaba de energías, y que era todo energía, frecuencia y vibración. Y para mí ese concepto yo no lo había visto en otro proyecto, o sea, era todo problemática, todo mal, todo conspiraciones, y medio que te paranoicaba un poco, pero cuando empezó a hablar de las energías fue como, ok, si todo es energía, ¿cómo está mi energía? Y ahí fue que hice un curso de Reiki, me empecé a indagar por ese lado, me empecé a encontrar un poco más con la parte de magia blanca. A eso fue a mis 21 años más o menos, y de ahí es como que, nada, siempre fue una constante de estar despierto pero a la vez dormido. O sea, estar conectado pero a la vez desconectado. No sé si me explico, pero Sí. es esto de que le pasa a muchos. Sabes un montón de información, pero no sabes cómo aplicarla a tu vida para poder realmente soltarte las cadenas de este sistema y realmente aventurarte a ser libre realmente, porque es lo que le pasó, por ejemplo, a mis amigos. Mis amigos se quedaron toda la misma, laburan, son empleados, trabajan en el petróleo y ellos saben una cierta data que nosotros sabíamos que la misma que supimos de pibes. Ahora, ¿qué fue lo que me diferenció a mí de ellos? Que yo seguía accionando porque yo desde ese primer momento me comprometí a mí mismo que dije yo voy a tener una vida diferente y no voy a parar a tener una vida diferente. Y bueno, es eso, o sea, por eso te digo que también fueron etapas porque siento que nos debe pasar a muchos que esto, o sea, el no saber te volvés a rodear de vuelta del mismo entorno, de la misma gente que está dormida, que, que no se hace las preguntas que se tienen que hacer, que se conforman, porque terminan siendo personas conformistas con lo que ya tienen y no cuestionan. Y yo por momentos me dejaba de esa lucha y me conformaba de vuelta. Entonces, pero por A o por B pasaba alguien o era un mensajero o era algo que me llevaba de vuelta acá y siento que a veces son eso, ¿no? Los guías, los ángeles, Dios, que te va guiando, que quizás tenés un propósito más grande y cuando vos te dejás llevar por el ego y te empezaste a dormir de vuelta para encajar un poco de vuelta en el sistema, es como por A por B me pasó a mí que siempre venía alguien en forma de un amigo, en forma de una bruja, en forma de una vidente o en forma de algo, pero venía y me traía un mensaje y entre eso, ahí lo conecto también con Ro, que nos encontramos en un momento clave. Yo estaba en Buenos Aires, muy Matrix, muy viviendo la vida de otra manera, pero sí ya aparecían personas como ella que me venían a traer una cierta información en la cual yo ya resonaba. Ya resonaba. Yo me había abierto los registros acálicos, había participado de una ceremonia de ayahuasca, venía con un despertar pero yo estaba tan en la mente que no asumía que había algo más o cosas así. Toda la información de lo que habló Ro, esto La de la ascensión. ascensión planetaria, todo eso para mí eso era nada, no lo veía. Sinceramente lo empecé a conocer por ella y después por otras personas que después empecé como a armar el rompecabezas y dije, Captar. che, pará, ¿qué onda? Por qué todos de repente me vienen a hablar de todo esto? ¿Qué onda? ¿Qué me quieren decir? Y bueno, ahí es donde nos conocimos con Ro la primera vez. ¿Querés contarle vos? Bueno, dale.
Nosotros nos seguíamos en las redes sociales, en Instagram. Yo lo conocí a él porque, bueno, me saltaba mucho en Instagram antes de que se fuera de Neuquén a Buenos Aires. Yo soy de Neuquén, o sea, era de Neuquén. Y lo empecé a seguir. Y bueno, y después de que lo empecé a seguir, él se fue a Buenos Aires. Y bueno, intercambiamos unas reacciones, ponele en Instagram. Y yo para marzo del 2022 me fui con mis amigas, me estaba preparando el viaje con mis amigas a ir a ver a Hernán Cataño, que siempre para su cumpleaños lo festeja en Ciudad Universitaria. Eran 2 días de Marzo su 2023. marzo 2023, bueno, marzo 2023, porque pasó tan poco tiempo y pasaron tantas cosas en este poco tiempo que bueno, uno se pierde un poco. Bueno, la cuestión es que yo le escribí a él para ver si me conseguía una entrada para mi amiga para el segundo día y me dijo que bueno, que no sabía, que iba a fijarse, bla, bla, bla. La cuestión es que quedó ahí eh, y bueno, para el segundo día de Hernán Cataño era un fin de semana, sábado y domingo. Yo el domingo fui con una de mis amigas, nomás fuimos dos. Y estaba ahí en el medio, imagínate que los eventos que hace Cataño son de 30.000 personas, o sea, una locura. Y estábamos ahí con mi amiga disfrutando y yo, claro, lo reconozco a él por el pelo que tenía teñido y le grito, ¡Alex! O sea, nunca habíamos hablado de que íbamos a ir ni nada, o sea, no habíamos cruzado palabras, pero yo lo reconocí, le grité y él como que no me reconoció, ¿viste? Y le digo, ¡sí, Asunción! Y me dice, bueno, nos abrazamos, nos saludamos y después, bueno, yo me fui con mi amiga, él se quedó con sus amigos, pasó todo el evento y él después me habla por Instagram, me dice, che, mira, si querés, cae a mi casa, estamos con todos mis amigos, vení con tus amigas, porque claro, era un sunset y terminaba temprano dentro de todo la fiesta, como a la una y algo. Bueno, la cuestión es que yo con mis amigas llegamos al hotel donde estábamos rotas, así que no me junté, no fuimos, pero sí fuimos al día siguiente, a la noche siguiente, a su casa que estaba con sus amigos y todo. Bueno, y ahí nos saludamos, empezamos a charlar entre todos, bla, 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 pero bueno, él me quería charlar a mí, me sacaba charla, entonces empezamos a conocernos, a hablar de nuestra vida, de bla, bla, bla. Y nuestras historias empezamos a darnos cuenta de que se espejaban muchísimo en ciertas cuestiones que nos habían pasado de chicos. Por ejemplo, mi abuelo falleció de cáncer de pulmón cuando yo tenía 12 años y el abuelo de él También, también falleció. a los 12 años también. Y Entonces, bueno, si querés digo. bueno, no, y que nada, nos empezamos a espejar mucho en eso, en la parte de lo que era la crianza, los valores, o sea, obviamente en esa parte de esto de las conexiones, que nosotros uno, cuando ya lo va analizando mucho más en profundidad, son los golpes más fuertes que tuvimos en nuestra infancia, preadolescencia, fueron las muertes de nuestros abuelos, que marcaron un antes y un después, que después con el tiempo nos abrimos los registros acálicos y descubrimos cada uno por separado que su abuelo es tu guía, es nuestro guía. O sea, nuestros abuelos son nuestros guías, son los que nos acompañan hoy en día a, nada, sostenernos, cuidarnos, guiarnos. Entonces, cada uno tenía esa conexión grande. Después, bueno, compartiendo un poco más de información con respecto a los vínculos, relaciones que hemos tenido a lo largo de la vida, cosas que a nosotros en algún punto nos sentíamos relacionados porque sentíamos como un llamado de no es por acá y terminabas haciendo otras cosas. Entonces como que era todo muy, como que se veía muy espejado todo y fue muy loco eso porque en realidad, más allá de esto de que bromea, yo siempre juego también con lo mismo. O sea, para mí ella fue la que me buscó porque en realidad me gritó primero como loca en en el estadio, que yo no la conocía, y también me escribía en Instagram. Pero bueno, obviamente que yo después dije, bueno, hay onda. Pero empezamos a hablar y claro, lo que terminó sorprendiéndonos era esto, espejarnos de una manera muy parecida, a la misma edad, como muchas cosas, muchas coincidencias, y bueno, y esto, lo espiritual. Lo espiritual al fin y al cabo es eso, o sea, alma con alma,
se empiezan a reconocer y a conectar y ahí es donde trasciende el ego, ¿viste? El personaje que uno es, buscando, no sé, o intenciones como cualquier persona, un hombre con otra mujer o viceversa, o lo que sea, ¿no? Ya es como que conectamos desde otro lado y fue como mucho más lindo. Y claro, ella el otro día se tenía que ir, así Yo a que, las horas de que nos juntamos en su casa esa noche me iba, o sea, me iba a la madrugada, me volvía a Neuquén. Entonces hablamos como 3 horas de todo esto que te estamos comentando, de la ascensión planetaria. Yo le empecé a volcar toda mi información porque, claro, o sea, también me transmitía que también se había aperturado los registros y un montón de cuestiones. Y bueno, yo que me fui. Y lo que me sucedió a mí fue que a los días de estar en Neuquén, empecé a sentir un vacío en el pecho eh, y a sentir que lo tenía que volver a ver, pero era tan fuerte el sentimiento que ni siquiera lo podía explicar, porque nada, me sentía vacía y me sentía a la vez que lo tenía que ver y sentía que este año, o sea, que el 2023 iba a ser un año de cambios, de transformación, pero era sentirlo, no lo podía explicar con palabras. Ujú. Entonces, gracias a esto que me sucedió, digo, listo, o sea, me tengo que abrir los registros porque necesito respuestas, o sea, estoy sintiendo cosas que jamás en la vida sentí y no sé cómo actuar porque encima estamos a 1200 kilómetros de distancia, lo conocí una noche, 3 horas, o sea, ir a verlo, o sea, una locura, a mí no me entraba eso tampoco, como que lo sentía que lo tenía que volver a ver, pero estábamos lejos y lo había conocido 3 horas y no sé qué, y era como un montón de información, pero era tanto lo que sentía que nada, necesitaba respuestas. claro. Así que a las 2 semanas me aperturé los registros, pregunté por él, obviamente, y bueno, y ahí me confirmaron que, pará, porque antes de abrirme los registros, yo le pregunté a él qué onda, si iba, porque él me había dicho que si quería ir, que estaba dispuesto, que su casa, que no sé qué. Y era tanto lo que me sucedía que yo le escribí, cuando sentí esto, le escribí y le digo, ¿es verdad que me dijiste que todo bien para ir a tu casa a seguir conociéndonos? Sí, sí, me dice, sí. Bueno, el 13, yo lo conocí el 5 de marzo. O sea, nos vimos por primera vez el 5 de marzo de ese año. 13, yo ya había sacado los pasajes para ir a verlo para el fin de semana largo de abril de Semana Santa. Y el 18 de marzo me aperturé los registros y pregunté por él. Ujú. Ya teniendo los pasajes, o sea, tirándome al vacío existencial de todo. Encima este estaba en cualquiera, o sea, yo le pedía, che, bueno, hablemos un poco más, viste, por mensaje para conocernos, y este, sí, sí, dale, no me respondía más. Y yo, la concha de mi madre, hice bien, hice mal, o sea, bueno, la cuestión es que el 18 me aperturo los registros, pregunto por él, y esta señora, una hermosa, me dijo que sí era, que él era alguien muy importante para mí y que junto con él íbamos a vivir, si yo me decidía a hacerlo, una vida muy distinta a todo lo que yo ya venía viviendo con mis ex. Eh, entonces, bueno, como que me confirmó que era algo distinto. eh, y bueno, yo, nada, después le compartí a él lo que me había salido en los registros. Y bueno, no sé si querés aportar algo más. No, no, en realidad fue así un poco, la verdad que yo también, yo como te digo, estaba en otra etapa, o sea, estaba totalmente en una, digamos, por eso ella después me escribió para la parte electrónica, yo venía, estaba muy en fiesta, en fiesta, en fiesta, esto que yo siento y veo hoy reflejado mucha gente que escapa de lo que es la realidad y se refugia, digamos, en distracciones externas todo el tiempo. Bueno, yo estaba metido ahí en muchas fiestas electrónicas, me metía y me drogaba mucho también, como que buscaba siempre satisfacción desde ese lado. Pero bueno, la vida me ponía personas como Ro y personas, digamos, alrededor que aparecían y me guiaban para este camino espiritual porque, bueno, sí, veían cosas en mí también que los marcaba y veían algo que yo quizás no veía, o por lo menos no aceptaba verlo, hasta que me empecé a animar a verlo más allá.
me animé, obviamente. Yo, como Ro me dice, vamos a venir, saco los pasajes, yo, ¿veniste? O sea, yo no tenía drama, pero claro, yo lo hacía desde un lado mucho más normal. No entendía bien eh, todo este sentir de Ro, pero sí yo también había sentido algo que yo se lo dije de siempre, que sentí, digamos, como que ya la conocía y me transmitió mucha confianza. Eh, y bueno, cuando estás así todo el tiempo, todo el tiempo estás conociendo gente, mujeres también, o sea, es algo normal, más si vivís en Buenos Aires y también haces contenido y sos un poco conocido, eso abunda, digamos, no era tan lo que yo buscaba. Y bueno, esas cosas que empezaron a pasar, era también, Ro fue pilar en eso de que me empezó a acercar desde un lado mucho más amoroso, a mostrarme y empezar a ser espejo de lo que yo podía empezar a hacer a partir de ahora. Y bueno, fue todo ese proceso del año donde Ro venía a visitarme y para mí eso yo lo valoré muchísimo. Lo valoré muchísimo porque, bueno, era esas ganas de vernos y cada viaje iba sumando cada experiencia nueva, cada conexión diferente, mucho más enaltecida. Y bueno, nada, llegó el momento después de ver cómo avanzábamos. En el transcurso también la vida te pone un montón de obstáculos, desafíos. A mí personalmente, yo como siempre digo, a las personas que lleguen a escuchar esto, nada, o sea, aprendí que la vida, si vos buscas el camino fácil, después se te pone difícil. Entonces hoy en día yo elijo hacer las cosas difíciles que no está todo el mundo dispuesto a hacer para tener una vida fácil. Y cuando entendés eso, realmente empezás a accionar desde otro lugar, con otras intenciones, y empezás a valorar más tu tiempo, tu energía, tu entorno. Y hoy estamos en esa construcción en la cual, nada, nos animamos a vivir como nómades, nos fuimos a otro país sin conocer a nadie, prácticamente una pareja nomás que nos recibió, pero también éramos nosotros sin conocernos nosotros. Era toda una aventura que no todo el mundo está preparado para hacerlo y no le da, digamos, la valentía para hacerlo. Nosotros nos aventuramos y obviamente la vida nos puso en lugares súper incómodos para crecer, para fortalecernos nosotros en nuestras individualidades, como también como pareja, como equipo. Y en esa búsqueda, en esa transición también de a sanar y de mejorar y de buscar por dónde sí, por dónde no, nos fuimos alineando cada vez más. Y bueno, hoy nos sentimos en un momento muy enaltecido, muy elevado, donde se está materializando un montón de cosas hermosas en nuestra vida. Ahora en breve, en menos de 20 minutos, nos estamos por ir a un lugar increíble, que si nosotros lo comparamos con meses antes en otro país, en otra situación económica y todo, eh, eh, lo creíamos, pero no lo veíamos quizás tan rápido. Y la materialización tiene que ver mucho con eso, con la parte espiritual, o sea, algo que nosotros también nos gusta transmitir. Ahora ya lancé también lo que es mi mentoría y estoy con alumnos, recién terminamos una llamada, y es eso, es mostrar desde el lado espiritual que la espiritualidad no es ese mal concepto que tienen las personas de, ay, soy espiritual, me voy a meditar a la montaña, estoy desapegado de lo material, no, yo no necesito eso. No, o sea, nadie lo necesita, pero ¿por qué no haces lo suficiente para demostrar que siendo espiritual podés ser súper abundante y tener lo que sea? Porque de eso se trata. Todo esto de la quinta dimensión y demás, bueno, ok, ¿qué haces con la quinta dimensión? Bájalo acá, la 3D, materializalo, llevarlo a la acción desde acá, no volando por el otro lado solamente. Entonces, son esas cosas que yo aprendí viendo a la gente espiritual, viendo a la gente más terrenal y dónde yo me quería posicionar y dónde nosotros nos queremos posicionar. Y es eso, a través del despertar de la conciencia, mostrándote herramientas para ser libre, pero por sobre todas las cosas sabiendo que la espiritualidad no tiene que significar ser un hippie o pobre o lo que sea. Eso es carencia también. Entonces, eso no hay que confundirlo. Quiero aclararlo también porque es algo muy importante, porque hoy se confunde mucho el que seas espiritual, que sos una persona que no crece en el resto de las áreas. Y no es así. Contra más espiritual sos, más dinero tenés que tener, más abundante sos, más podés ayudar a las personas, más podés ser un pilar de inspiración para otros. No se trata de, yo con mi ego acá me desapego de todo el mundo.
Si no, la mayoría lo confunde con esto, con los pelados que se van al monje tibetano, se aíslan de todo el mundo y ¿qué hacen? Esquivan todos sus problemas en realidad, están evadiendo todos sus problemas, no se están haciendo cargo en realidad, se están aislando del mundo, queriendo conectar con el nirvana y nada más, y en realidad son personas egoístas también, es como el pobre que no proviene a nadie ni a sí mismo. No, la espiritualidad es ayudar al otro, Aportar valor. pero primero ayúdate a vos mismo, enaltecete a vos mismo y después vas a impactar positivamente en miles de personas. Eso es la espiritualidad, es realmente ser consciente de lo que sos y de que ya sos y cómo podés impactar cada vez más en la humanidad. Eso realmente para mí es una persona espiritual. El resto es ego espiritual y personas que evaden sus problemas y sus situaciones. Y nosotros tuvimos que evadir, o sea, evadirnos, tuvimos que Transitar. transitar todo lo que se nos vino, pero fue. Para alinearnos completamente cada uno en su individualidad y como pareja, y ser equipo y saber esto de que escribir tus metas, decretar, manifestar lo que querés, armarte una rutina que realmente conecte con vos mismo, que te haga sentir excelente ya de entrada. Nosotros hoy logramos eso, logramos armar una rutina hermosa en la cual nos levantamos temprano sin despertador. Yo hoy me levanté a las 5:10 y si yo me despierto a las 5:10 o él se despierta a X hora, entre las 5 y las 6 nos despertamos siempre. El otro se despierta y ya, bueno, listo, nos despertamos y arranca nuestro día. Pero es eso, hacemos nuestra rutina de manifestación, escribir, decretar en voz alta, cada uno con sus cosas, con lo que quiere lograr, obviamente en equipo también. Después vamos, hacemos ejercicio físico, nos tiramos, después volvemos, nos tiramos a nuestra piletita. Y ya, bueno, después ahí sí, nos bañamos y arranca nuestro día, pero ya con una energía elevadísima y que eso te cambia totalmente tu día, porque si vienen problemas o si vienen cosas a resolver, los resolves desde otra mentalidad, desde otra perspectiva justamente más elevada y que todo va fluyendo mucho más. Entonces, nada, eso. Aprendimos y tenemos esa rutina hermosa y bueno, y logramos manifestar en muy poquito tiempo un montón de cosas que hace un mes y medio las escribíamos, hoy las estamos viviendo. Entonces, también es hablar de eso, de que hoy la energía está tan elevada en el planeta que tenemos todo para plasmarlo. Solo tenemos que alinearnos a la frecuencia enaltecida que ya somos y creer y tener fe y ir guiados por Dios. Eso es lo que más hoy nos reconforta y esto de ayudar, de aportar valor, eh, también, o sea, te enaltece el alma. Ujú. Sí, tal cual. Me parece que mencionaron un montón de puntos claves para saber llevar una vida alineada con la espiritualidad desde mi perspectiva, que es justamente, por un lado, no quedarse en el mundo de las ideas, no quedarse solo en la mente, sino como saber bajarlos. Ahí me parece como muy importante tomar de los dos mundos, tipo, ¿no? Por un lado la parte etérica o todas esas personas que están como así muy zen, y también de las personas que son más materia, más matrix, como les podríamos decir, y saber eso, es un baile entre los dos mundos, ¿no? Porque de qué me sirve ser o estar o ver una persona que está ida, pero en su realidad física tiene un montón de conflictos que no sabe resolver o los escapa, tipo, ¿de qué sirve? Y de qué sirve estar distraído todo el tiempo con muchos estímulos sin encontrar como la esencia de lo que yo siento que a mí me hace sentido en esta vida. Y lo último también que comentaron, esto de dar al otro, o sea, ayudarse a uno mismo, que a veces siento que un poco con lo que vos contabas de tu historia, Alex, a veces conviene estar mejor solo que mal acompañado, ¿no? Porque el entorno también te influye un montón. A veces es mejor estar solo canalizando o en tu propia energía, aprendiendo todas esas cosas que uno siente que le suman y no estar con estímulos externos hasta que uno siente que ya está en un lugar de decir como, bueno, ahora sí le puedo dar al mundo cosas que sí pueden ayudar, porque realmente es una red, es una cadena. O sea, uno a veces no se da cuenta del impacto que tiene en las otras personas. Quizás en las redes se puede ver de manera más tangible, pero a veces en el cotidiano, con una sola frase, una sola cosa, o sea, puedes ayudar un montón. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado de que alguien nos dice una cosa y así te hace un shift en la cabeza y decís, what the fuck, tipo, un montón?
Pero bueno, siento que esta charla podría dar para 2 horas más, pero estamos con los tiempos como muy justos, así que me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por el espacio, por haber venido acá y contar un poco su experiencia. Y nada, eso. Mil gracias por venir, la verdad que siempre es hermoso escucharlos. Muchas gracias por la invitación y qué lindo que estés haciendo este aporte al mundo, me encanta y te felicito. Ya lo hizo Alex, pero bueno, yo te vuelvo a felicitar porque es muy hermoso lo que estás haciendo y es parte de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Así que eso de dar al mundo y de ser luz para que más gente despierte y para que más gente quiera investigar y quiera alinearse con ellos mismos. Sí, tal Sí, cual. animarte a la exposición, que es lo que estás haciendo, así que dale para adelante, que es por acá. Contra más ruido haces, más valor aportás, Dios te bendice mucho más. Es así, entonces seguí avanzando con todo esto, contá con nosotros cuando necesites lo que sea, y bueno, ahí estamos en el mismo camino de crear contenido. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es hermoso siempre hablar con ustedes, gracias. Gracias, Mario. Bueno, Maru, un placer enorme. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Almas Despiertas. Te comento que si me estás escuchando desde YouTube, los episodios donde estoy hablando yo sola están en formato audio y por ese motivo yo elegí dejarlo solamente en la plataforma de Spotify, así que vas a tener el link acá abajo en la descripción para que los puedas ir a escuchar y nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio.